Bueno, hola, ¿qué tal? Ya va a aparecer. ¿Estamos? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hablar de enfermedades de la motoneurona. Yo sé que algunos de ustedes no son médicos ni neurólogos, así que un breve repaso. Recuerdan que tenemos una motoneurona superior, que está verde, que está en la corteza cerebral, y motoneuronas inferiores, que están en la médula inferior, o en la médula espinal, perdón, o en el tronco cerebral, en los núcleos de los pares craneales que tienen funciones motoras. Sí, motoneurona superior, motoneurona inferior. Bueno, y de estas neuronas motoras inferiores salen las fibras que luego van a inervar los músculos y a esto se le conoce como unidad motora, una motoneurona y todas las fibras musculares que inerva. Así es re fácil, ¿no? Bien, bueno. Entonces, este circuito, normalmente, nosotros lo estudiamos siempre en las clases de anatomía, de fisiología, motoneurona superior, hace alguna sinapsis con la motoneurona inferior, va al músculo y así se produce el movimiento voluntario. Y en enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, estas neuronas se degeneran y toda la unidad motora sufre. Hasta ahí parece súper simplificado. Ahora bien, estas enfermedades de motoneurona en realidad son un conjunto de enfermedades, probablemente ni siquiera sea una enfermedad, sino que son muchas enfermedades que se manifiestan de la misma manera. Donde ven que hay algunas que tienen predominio de motoneurona superior, otras tienen predominio de motoneurona inferior, hay algunas que son esporádicas, otras son hereditarias. Entonces fíjense qué heterogeneidad que tiene y incluso algunas tienen compromiso del sistema nervioso central, otras neuronas, ¿no? Como demencia frontotemporal. Entonces, si bien hablamos mucho de la ELA, que quizás es la más común o la más conocida, tenemos un montón de variantes y heterogeneidad. Entonces, hasta ahora lo que nosotros dijimos es una enfermedad neurodegenerativa de las motoneuronas, sabemos que es una enfermedad heterogénea, que tiene manifestaciones motoras, pero también tiene manifestaciones no motoras, como cambios conductuales, que ahora vamos a ver, deterioro cognitivo, algunas se superponen con otras degenerativas, y justamente toda esta heterogeneidad es lo que constituye un desafío diagnóstico. Primero porque empieza sutilmente, es progresivo, es degenerativo, y luego porque no son todas iguales. Entonces, el paciente del libro todos lo conocemos, pero hay otros que son más difíciles. Y yo les voy a ajustar un poco más. ¿Por qué tenemos ELA? ¿Solamente los humanos tenemos ELA? ¿Saben que sí? ¿Solo los humanos? No hay, si bien hay modelos animales de ELA, no hay animales con ELA, ni con enfermedades de motoneurona. Es el precio que pagamos por evolucionar nosotros, primates, ¿sí? Hay un investigador que a mí me gusta mucho que se llama Roger Lemon, que estudia solamente vía piramidal. Toda su vida hizo eso, 80 años tiene, así que imagínense lo que sabe. Él propone, o sea, encontró que la vía piramidal o la vía córtico-espinal, córtico-nuclear, son distintos tipos de neuronas, no son solo las neuronas piramidales que nosotros conocemos en la corteza premotora, sino que hay distintas formas y tipos de neuronas y distintas unidades motoras. Y hay unas proyecciones que se llaman córtico-motoneuronas, que van directamente de la corteza a la motoneurona, que se originan en una subdivisión pequeña del área motora, no en toda el área motora, sino en la parte más caudal, y son neuronas nuevas filogenéticamente. Las adquirimos cuando adquirimos la posibilidad de usar herramientas o de bipedestar o de comunicarnos con las manos y con la lengua, ¿sí? Entonces, solo los primates y los humanos tenemos este tipo de proyecciones y este tipo de conexiones. Son axones que conducen más rápido y que se repolarizan rápido como para hacer movimientos fraccionados finitos. Fíjense, no es lo mismo estar parado, que lo hace un mono también, que poder escribir, ¿no? Que necesito una cosa finita, muy dirigida y controlada. Entonces, esto es lo que afecta justamente la ELA. Son redes evolutivamente recientes. Los sistemas más afectados van a ser los que tienen que ver con el control de las herramientas, con la bipedestación, que es el control de la marcha. Separados estamos todos, pero para yo poder caminar necesito músculos del compartimiento anterior, que no lo tienen todos los primates tan bien. Y después también necesito lenguaje, ¿no? Es lo que nos hizo evolucionar y nos hizo civilización, poder comunicarnos con otros primates y empezar a tener cognición social y hacer comunidades y demás. Justamente todas estas adaptaciones están interconectadas, ¿no? El hecho de pararnos hizo que pudiéramos usar las manos, que tuviéramos mayor demanda de control cortical, que empezáramos a comunicarnos mejor.
Bueno, esto es lo que se enferma en estas enfermedades. Y de hecho nosotros lo vemos en la clínica. Hay patrones que son muy reveladores de enfermedad de motoneurona. Como por ejemplo, se llama split hand, que significa mano partida. La mano de una persona con ELA tiene mucho compromiso de los músculos de la eminencia tenar, que están inervados por dos nervios distintos, el mediano y el cubital. O sea, no es un tema del nervio, sino que es la función que tienen esos músculos, que es de hacer pinza fina. Y no tanto los de la eminencia hipotenar o todos estos músculos que tienen que ver con el agarre, que lo puede tener cualquiera. Lo mismo split leg, ¿sí? Va a afectar más los músculos del compartimiento anterior que los músculos gemelos, por ejemplo, que tienen que ver con estar parados. ¿Sí? También músculos del tronco, que tienen que ver, fíjense que afecta más que nada los músculos vulvares y no tanto los extraoculares, luego afecta a los extraoculares, que tienen que ver con la vocalización, con la deglución, ¿sí? Y ¿qué tipo de demencia da? No cualquiera, ¿sí? Una que tiene que ver con la teoría de la mente y la socialización, una demencia frontal. Bueno, ¿por qué son vulnerables estas? Hay algunas teorías. Son circuitos nuevos, tienen alta demanda metabólica, vieron que todo lo nuevo está como medio agarradito con alfileres, aunque tenga millones de años de evolución. Los genes son genes antiguos, pero que se les adjudica una nueva función. Por ejemplo, este C9orf es uno de los que está, digamos, a veces comprometido en la ELA. Y bueno, son redes complejas. Entonces, bueno, esto como para quedarse pensando en lo caro que nos sale ser humanos, ¿no? ¿Es frecuente esta enfermedad? No es frecuente. Ahora parece como que hay un montón y sale en la ELA de abajo de las baldosas. Bueno, sabemos que tiene un pico de incidencia entre 55 y 65 años. No tenemos aún, estamos en eso, un estudio epidemiológico en Argentina de cuántos hay. Tenemos un estudio epidemiológico que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos una prevalencia de 3,25 cada 100.000. Si lo extrapolás al resto del país, serían más o menos 3.000 argentinos deberían tener ELA. Hay un 10%, sabemos que es familiar. El riesgo de desarrollar ELA, esto es medio aterrador, ¿no? A lo largo de la vida es de aproximadamente 1 en 350. Este es un estudio de 2019 donde ven es justamente eso, proyecciones y cuál es el riesgo de una persona individual de tener ELA. Es más frecuente en los varones, 1,35 por cada mujer. Y también varía la prevalencia en distintos países y continentes. No es lo mismo la prevalencia acá que en Japón o en Estados Unidos. Eso puede deberse a la heterogeneidad de los estudios, de cómo se hicieron, la verdad que los estudios son medio desparejos, pero puede ser que también haya algo distinto, genético o ambiental, que produzca esta enfermedad. Bueno, ¿por qué se mueren las neuronas? Ahí ven una neurona muriendo justamente. ¿Qué es lo que les pasa? Sí, estas neuronas que dijimos que eran nuevas y que tenían que ver con estas funciones tan humanas. Hay un montón de hipótesis, a lo largo de los años se fueron barajando millones y muchos protocolos de investigación se van dirigiendo a distintas de estas cosas. Genéticos, ya sabemos, algunos genes, algunos tienen tratamiento, hay 2 genes para los cuales hay tratamiento. Hipótesis inmunológica, estrés oxidativo, hay medicamentos para el estrés oxidativo. Cuestión es una enfermedad degenerativa heterogénea, probablemente la fisiopatología es tan heterogénea y por eso se complica también encontrar una cura. Todas estas cosas que ven acá, perdonen que esté en inglés, pero es el clásico gráfico que usamos todos, problemas de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad por glutamato, todas estas cosas se han encontrado en la ELA. Sin embargo, no se sabe bien si es causa o consecuencia. Están, pero no sabemos qué empezó primero. Sabemos sí que la mayoría de los casos son esporádicos, que hay un 10% que son familiares. Los genes más comunes son SOD1, para el cual hay un tratamiento, C9orf, FUS, que también recientemente encontraron un tratamiento, y TARDBP. Pero después hay otros muchos genes que se han encontrado en pacientes con enfermedad de motoneurona que están asociados y no se sabe si son causales o qué. También la inflamación crónica en el sistema nervioso es un factor relevante para la progresión. No es que lo cause, pero como todo, nunca ayuda, ¿no? Y la vía final común parece ser para la muerte de estas neuronas, no importa de dónde venga el problema, que se acumula una proteína normal, que se llama TDP43. A la tarde van a tener una charla de ciencia básica muy buena que les recomiendo, de investigadores argentinos que están trabajando en esto, donde se ve que este acúmulo de proteínas que salen de su lugar habitual y van al citoplasma es lo que termina destruyendo la motoneurona, finalmente.
Bueno, la clínica la conocemos de la época de Charcot, ¿no? Acá está Charcot con una histérica, pero él también hablaba de enfermedades de motoneurona. Lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros pacientes son síntomas de signos y síntomas de motoneurona superior y de motoneurona inferior. ¿Se acuerdan? Síntomas de motoneurona superior, síntomas piramidales. Bueno, debilidad siempre, obviamente, tenemos neuronas motoras que fallan, pero también espasticidad, hiperreflexia, clonus, Babinski. Y síntomas de motoneurona inferior, otra vez debilidad, atrofia, fasciculaciones. Entonces, por ejemplo, acá tienen unas manos que por un lado tienen espasticidad, fíjense la postura tan anormal que tienen, y fíjense los interóseos como están todos atrofiados, ¿sí? Estas manos ya no se mueven más, tienen una debilidad extrema. Acá en estos videitos, bueno, ahí tienen una atrofia del primer interóseo, que es como puede empezar, y ahí ven un clonus, clonus de pie, inagotable, y un Babinski, una respuesta plantar extensora. Bueno, más ejemplos, allá ven unas piernas atrofiadas con una postura espástica, también absolutamente paralizados. Cosas que no deberíamos encontrar es compromiso sensitivo ni compromiso esfinteriano. Ahí ven fasciculaciones, por ejemplo, en este brazo, en la lengua, ¿sí? Y la otra lengua que está atrófica también. Bueno. Y una cuestión conductual interesante es este afecto pseudo-vulvar. ¿Vieron esta película seguramente? ¿Sí? Que ¿se acuerdan que se reía y lloraba sin motivo? Bueno, es un poco lo que les pasa a estos pacientes, es súper incómodo, obviamente, porque ellos se dan cuenta que les está pasando esto, salvo que tenga la demencia asociada. Es una risa muy, da un poquito de miedo con ser, sí, patológica, tal cual. No es una risa normal. A veces es difícil esto de encontrarlo en el consultorio, medio que los tenés que hacer reír. Sí, yo soy muy absurda, entonces se ríen bastante fácil con esa risa patológica, o lloran muy fácilmente, sí, como sin motivo. Esto también tiene que ver con la liberación de las neuronas vulvares. Bueno, en definitiva, síntomas motores, síntomas del habla, la marcha, calambres, espasticidad, problemas para comer, problemas para respirar. Si uno lo deja librado a su evolución natural, sabemos lo que ocurre, es una enfermedad mortal en un breve plazo. Cuando nosotros estudiábamos no había mucho más para hacer, era hacer un diagnóstico brillante y esperar. La mitad de las personas fallecen en menos de 3 años, el 80% en menos de 5 y más del 50% en menos de 10. Eso si uno lo deja librado a su evolución natural y no tiene el equipo multidisciplinario del que estamos hablando, ¿sí? Un paciente que acepta, que antes no aceptaban y ahora sí aceptan traqueostomía, gastrostomía, sostén nutricional, fisioterapia, etcétera, a lo mejor puede vivir muchos años. Tenemos un ejemplo famoso, por ejemplo, que es el senador Bullrich, ¿no? Que tiene una forma vulvar de ELA, que normalmente la sobrevida es 1 o 2 años, y esto, fíjense cuánto tiempo lleva. Bueno, ¿qué es de mal pronóstico? Consultar tarde. Por eso está bueno que no solo los neurólogos conozcamos esta enfermedad, sino que otras especialidades tengan en la cabeza que esto puede pasar. Un déficit motor puro, sin nada sensitivo, tiene que llamar la atención. ¿Sí? Una atrofia en una manito, fasciculaciones y nada sensitivo, ni dolor, ni nada, eso tiene que prender una alerta. Sobre todo gente grande, como todo lo degenerativo, aunque hay ELAs juveniles, bueno, luego van a hablar de motoneurona en niños. ¿Qué es de mal pronóstico? Que el deterioro respiratorio sea rápido, el inicio vulvar es de mal pronóstico, la malnutrición, fíjense cómo necesitamos entonces acá la multidisciplina, ¿no? Ya estamos hablando de neumo, fono, nutri. La demencia, la afectación de funciones cognitivas ejecutivas, todo eso es de mal pronóstico. Bueno, y el diagnóstico, como les estuve contando, parece ser algo clínico. Uno revisa al paciente, le toma los reflejos y sí, y realmente es algo clínico. Hay algunos desafíos. Cuando tenemos el paciente con todo completo es fácil. Cuando recién empieza es un poco más difícil porque es rara la ELA, no todos están familiarizados. Los que ya vimos, o si viste 1 o 2, es más fácil reconocer, pero la primera vez cuesta un poco. Y esto acá y en el resto del mundo demora este diagnóstico, a veces hasta 1 año, 1 año y medio. ¿Por qué? Porque primero vos tenés que demostrar que es una enfermedad progresiva, aunque sea por la historia que te cuenta el paciente o por lo que vos estás viendo. Entonces a veces el primer síntoma es difícil. Muchas veces nosotros lo recitamos, le decimos, bueno, te quiero ver de vuelta en unos meses, vamos a ver qué pasa. No es tan fácil al inicio. Y la otra cosa
que no hay un biomarcador, no hay un análisis que uno pueda hacer y decir, ah, bueno, listo, sospecho de esta es tu enfermedad. Así que el diagnóstico siempre es clínico y tenemos algunos medios de soporte, como por ejemplo el electromiograma. Dijimos que teníamos que demostrar la motoneurona enferma. También tenemos que descartar que esta motoneurona no esté enferma de otra cosa, por supuesto. Por ejemplo, puede tener un tumor, puede tener una ACV, ¿sí? Otras causas de motoneurona superior enferma. Eso lo tienen que hacer con un examen neurológico, con una imagen. La motoneurona inferior también se puede enfermar de otra cosa. Una enfermedad común de la motoneurona inferior, como ven ahí, ven que tiene la médula espinal un sector hiperintenso en los cordones anteriores. Esta es una enfermedad que todos conocen, que se llama polio. Ya en teoría no hay más polio, porque nos vacunamos todos y hay que seguir vacunándose, pero muchos sobrevivientes de polio tienen una reagudización ahora, como si fuera una exacerbación de sus síntomas que se llama síndrome postpolio. Una mayor debilidad, otra vez, es como que si hubiera empezado todo o hubiera progresado otro segmento. Y bueno, esto es recontra común, ¿no? La resonancia lativa de cualquiera de nosotros. Un canal estrecho, por ejemplo, una compresión, una motoneurona estructural. ¿Qué diferencia va a tener esta última? Que va a tener síntomas sensitivos, va a estar toda la médula comprimida, entonces va a tener otra cosa, no solo motor. Bueno, el electromiograma, ¿para qué se usa? Uno dice, pobre gente, tiene esta enfermedad y encima les voy a pinchar. Súper importante. Necesitamos ver cómo conducen los nervios, ver nervios motores, nervios sensitivos. Los sensitivos tienen que estar normales por definición de la ELA. Tenemos que buscar desmielinización focal porque hay una enfermedad que se parece mucho y es tratable, curable, digamos. Sí. Y después tenemos que buscar estos patrones que hablábamos como split hand y split leg. Estos por ahí quizás es demasiado técnico, pero bueno, uno tiene que demostrar que los músculos tenares están más afectados que los hipotenares. También existen unos índices neurofisiológicos que correlacionan con el pronóstico, así que uno puede ir haciendo como seguimiento. Esto en un equipo común que tenemos todos. Después hay equipos más sofisticados que hasta pueden cuantificar cuántas unidades motoras nos quedan, ¿no? Y en el electromiograma de aguja tenemos un patrón muy característico de la motoneurona inferior enferma, que a veces no se nota tanto en el examen clínico y con la aguja adentro del músculo sí. Lo que se encuentra siempre son fibrilaciones, fasciculaciones, que eso es expresión de nervación activa, y unos potenciales especiales que se llaman gigantes, que son expresión de la motoneurona enferma. Tenemos que demostrar que lo tienen 3 o 4 segmentos, incluyendo músculos craneales, así que el electromiograma de las es largo. Segmentos del mismo miotoma, pero diferente nervio. Por ejemplo, tenar, podemos hacer el primer interóseo, que es cubital, y el abductor del primer dedo, que es mediano. Se pueden incluir otros segmentos, como paravertebrales, hay gente que hace los abdominales, etc. Y los criterios fueron cambiando con el tiempo. Seguramente oyeron hablar de los criterios del Escorial, que pedían síntomas de motoneurona inferior y superior en 3 segmentos, después se fueron arreglando y demás, y tenían estas posibilidades, ¿no? Posible, probable, definida según estos criterios. Esto es lo que te piden los auditores para darte la medicación luego, pero el problema era que muchos pacientes se morían sin haber cumplido una ELA vulvar pura, por ejemplo. Después se moría, o si era tan heterogénea como veíamos. Entonces, en Australia, en esta playa tan bonita, hicieron unos nuevos criterios que piden un deterioro motor progresivo, que puede venir de la historia o de la evaluación clínica, precedido de una función normal. O sea, alguien que venía bien y de repente se deteriora. Y tenés que encontrar la disfunción de las 2 neuronas en al menos una región o motoneurona inferior en 2 y excluir procesos alternativos. ¿Qué tenemos que excluir? Bueno, habíamos dicho que tenemos una forma clásica y tenemos varias variantes de ELA a considerar, como por ejemplo la parálisis vulvar progresiva, solo vulvar, atrofia muscular progresiva, que es una variante solo con motoneurona inferior. ¿Se acuerdan en el gráfico amarillo del principio? Los que estaban en la punta. Esclerosis lateral primaria, solo motoneurona superior. Hay algunas formas que afectan solamente o un brazo o una pierna, flail arm, flail leg. Sí. Pero bueno, luego, todos esos son variantes de ELA. Luego tenemos formas que no son, como por ejemplo la polio, dijimos, o pospolio. Formas hereditarias, la ELA familiar es una de las formas, pero luego las atrofias espinales, ya les van a hablar,
Otros diagnósticos diferenciales importantes, bueno, esto es un hospital de tóxicos, así que intoxicación por plomo tenemos, da una neuropatía motora que a veces puede confundir al principio, ¿no? Sobre todo afecta el nervio radial, espondilosis, como les mostré el canal estrecho, bueno, posradioterapia. Y la que sí tenemos que buscar con mucho empeño es esta neuropatía inmunomediada que se llama motora multifocal con bloqueo de conducción, que afecta solo nervios motores y puede simular una ELA. Bueno, Hirayama, otras enfermedades más raras. Entonces, ya terminando. Sabemos que hay un montón de avances, pero el examen físico, el electromiograma siguen siendo fundamentales para el diagnóstico. Martillito, electromiograma, etc. Hay unos biomarcadores, sí, todos los que hacemos protocolos de ELA se usan, algunos biomarcadores no son de la práctica cotidiana, como por ejemplo neurofilamentos, que son proteínas que, digamos, se elevan cuando se destruyen las neuronas, pero no son marcadores de la ELA, simplemente para ver la evolución de la enfermedad, pero están tratando de desarrollar más, otros que se llaman quitinasas. También técnicas de imagen, por ejemplo, uno puede ver el tracto ese piramidal todo degenerado, técnicas de volumetría funcional, pero por ahora seguimos confiando en lo de siempre. Examen físico, electromiograma. Dijimos es una enfermedad heterogénea, este es Proteo, que es un dios de la mitología que cambiaba todo el tiempo de forma, justamente así es la ELA, y ese es el desafío, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que eso es lo que nos dificulta el diagnóstico y el tratamiento también. Probablemente estamos equivocados en tratar todo de la misma manera, ¿no? Eso quizás el futuro me dé la razón o no. Y bueno, quizás biomarcadores y demás que permitan revolucionar el diagnóstico temprano, lo más temprano posible, antes que mueran más neuronas, y preciso de la ELA. Bueno, les dejo acá mi correo por si tienen una consulta.